Muchas gracias, Antonio, por la presentación, a Ilposto por organizar, ¿cierto?, esta instancia. Es una exposición que fue hecha en equipo con Sergio Parra y Antonio Echeverría, y nos parecía que era una ocasión muy idónea para hablar también de lo que es este tremendo libro que mencionaba Antonio. La conversación preparé un pequeño texto de introducción para contextualizar y luego poder conversar algunas primeras preguntas y luego ojalá abrir el diálogo con todos ustedes también. Le pusimos a este conversatorio pintura y escritura, y me imaginé ayer pensando qué decir, que eran como pintura y escritura son como dos viejas amigas, ¿no? Donde se conocen, se han acompañado, ¿cierto? Tienen cosas en común, pero son profundamente distintas. Y sin embargo las une un vínculo, pintura y escritura, una afinidad que establece un carácter compatible o un vínculo amistoso de su relación, ¿no? Están implicadas la una en la otra, especialmente en la obra de Gonzalo Díaz. Una relación que puede operar por sustitución, si uno piensa en la éxfrasis, ¿cierto?, o en la ilustración, donde una toma el lugar de la otra, por complementariedad, ¿cierto?, donde hay una acompaña a la otra, pero marcando, ¿cierto?, su propia autonomía o diferencia en relación, y por fusión, ¿no? Es decir, cuando una está dentro de la otra y ya es parte de ella o son indivisibles, ¿no? En la obra de Gonzalo Díaz, sin duda, están todas estas formas y muchas otras más bastante complejas si pensamos en el devenir de la trayectoria artística de Gonzalo Díaz. Me acordaba una de las primeras obras que vi de él cuando estábamos haciendo el catálogo razonado de la colección del Museo de Arte Contemporáneo, una frase enorme, moldes de letras, que tenían pasto sembrado y que eran llevadas lentamente por unas tortugas de bronce, ¿no? Todas las implicancias semánticas de paisaje, ¿cierto?, en relación a la palabra y al desplazamiento hacia la instalación. Creo que se llamaba algo sobre el entendimiento humano. Nunca entendí muy bien la obra, pero creo que era precisamente parte del ejercicio que proponía. Bueno, como les decía, creo que Gonzalo Díaz las ha practicado todas, o gran parte de las posibles formas de vincular palabra o escritura y pintura, hasta tal punto que su obra escrita llena sin dificultad, ¿cierto?, casi más de 500 páginas en este libro con los escritos del artista. Son 150 escritos entre 1980 y el año 2020, o sea, varios años, más de 40. Sí. Y sobre este libro precisamente vamos a conversar con Consuelo Rodríguez, que si bien no es la autora, sí es la artífice, es decir, quien editó, recopiló, seleccionó y además escribió un muy lindo prólogo y epílogo de lo que fue este proyecto que nos contaba recién de más de 7 años. Pero no vamos a hablarlo de todo porque tampoco alcancé a leerlo entero, porque como comprenderán no es un libro que se lee de una sentada, sino que tiene esto, hablábamos también hace poco, algo enciclopédico, donde uno va entrando en distintos textos. Me concentré en la escritura de Consuelo para entender el proyecto que pulsionaba este ejercicio editorial y también en los textos que tenían mayor afinidad con lo que hoy día van a poder ver acá también, ¿no? Que es las obras que tienen estrecha relación con esta primera etapa, ¿no? De las obras que se exhiben en esta muestra. Ambos, tanto el libro como la exposición, comparten sin querer, ¿no?, pero de manera inevitable, el mismo comienzo. La exposición comienza, ¿cierto?, al igual que el libro, con el primer texto escrito por Gonzalo Díaz, con un tono de manifiesto, que es el documento que pueden ver ahí, que se imprimió como un volante, está escrito en un tono de manifiesto, está firmado por el entusiasta, y que acompañó, ¿cierto?, la exhibición del tríptico Los hijos de la dicha en 1980 en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Es un texto que de alguna manera, y ahí Consuelo podremos conversar sobre ese texto en particular, define muy programáticamente la primera aproximación del autor, del artista, hacia su trabajo en obra. Y en otro texto que seleccionó Consuelo, escrito por Gonzalo Díaz, el autor señala que pintar es inscribir, y esto me hizo mucho sentido. Inscribir colores, pigmentos, inscripciones cromatizadas o gestos. Pintar y escribir se refieren a un mismo trabajo, el de la inscripción, ¿no? Y esas inscripciones, podríamos decir, definen las obras que conforman este primer periodo y que fue algo que junto con Sergio Parra y Antonio vimos como, teniendo la oportunidad de trabajar con las obras en vivo, ¿no? Se puede ver cómo está presente la escritura en este primer periodo de trabajo artístico, ya sea al incorporar un fragmento de un poema de Rubén Darío, que une, es lo que une, ¿cierto?, estos dos dípticos, ya sea a través de frases sueltas de esta gran carta de amor que Gonzalo escribe a la chica Cleonzo, en la historia sentimental de la pintura chilena, o ya sea esa frase que parece arrancada de un diario de vida con perfecta letra caligráfica, ¿cierto?, donde él comparte con el espectador un recuerdo íntimo, ¿cierto? Y con esto quiero ya pasar a las preguntas. Si hay algo también en común entre la pintura y la escritura, es que comparten un lector, ¿no? Ambas se leen. Y para la lectura de la obra de Gonzalo, me parece que lo más importante es preguntarle a Consuelo por qué era necesario reunir estos textos. Se escucha. Gracias, Amalia. Sí. Gracias por la introducción, además. Sí, y saludar a todos los que están presentes hoy día también. A ver, como partí conversando al principio, ¿por qué fue para mí como artista? Siempre tuve una afinidad con la escritura de la pintura, así como estaría la pintura y estaría lo pictórico que a veces puede ser escrito, ¿no? Y leía muchos textos de artistas y siempre estuve mirando, o sea, fue en el 2004, lo cuento ahí en el epílogo, con el curso de Bororo. Me acuerdo haber ido cuando Gonzalo estaba en la Vicente Pérez Rosales en una conferencia y decir que era como un pensamiento, ¿no es cierto?, y cómo se narraba a sí mismo. Entonces, siempre la necesidad fue primero escuchándolo hablar, que me parecía que hablaba, los que lo conocen, tiene un timbre de voz, una forma articular que yo no podría tenerla, porque no la tengo, ¿no?, como muy específica, y después me tocó el 2007, después siendo estudiante del Magíster de Artes Visuales de la Chile, el lanzamiento de Márgenes e Instituciones en el Bellas Artes, donde también me sorprendió su presentación. Uno va a varias presentaciones del libro, pero yo decía, Gonzalo tiene esta tremenda obra y además cuando presenta, escribe muy articulado. Después el 2009 fue a otra presentación. Entonces fue una necesidad más bien que yo iba juntando textos, fui juntando textos desde mi época, no tenía estos, ¿no? Y la necesidad, primero, la verdad que fue como yo conocí a Gonzalo en el Magíster, hice la tesis con él, y luego me fui a vivir a Viña, donde trabajamos, ¿no? Y como que le propuse hacer un libro de su escritura con 3 textos en la cabeza: el de Márgenes e Instituciones, el de Filtraciones y Afán del Descuadramiento. Un poco para verlo, para tener un proyecto, porque la única manera de ver a los amigos de Santiago de repente es como proponer un proyecto de un libro pequeño. Y la necesidad empezó a crecer también porque en el Instituto de Arte y familiarmente hacían libros. Entonces yo escuchaba a mis colegas que estaban haciendo, o sea, me tocó tener al lado a Bruno haciendo los diarios, Bruno Cuño, haciendo los diarios de Ruiz. Todo, entonces iba transcribiendo y me iba contando, y después me iba a almorzar con él y te iba contando cómo lo estaba haciendo. Y así, la Macarena García tenía la editorial Mundana, entonces empecé a escuchar cómo se hacían libros. Entonces le propuse a Gonzalo me dijo, no tengo tantos textos que yo sepa, yo no escribo,
pero después obviamente agarró vuelo y empezó a me mandaba por correo, como mira, encontré este otro, le tomaba fotos a los catálogos, empezó a buscar, entonces empezamos primero como a recopilar, y entre medio empecé yo como a ver qué podía hacer con esto. Eso fue, entonces primero fue una necesidad como, bueno, hagamos un libro donde esté la escritura de Gonzalo, una pequeña publicación, y luego esto empezó a crecer. Sí, fue creciendo y fue teniendo los tiempos para ir viendo cómo cerrar, porque no está todo lo escrito. Y yo sé que no es fácil definir tantos años y tantas formas de esta relación entre escritura y arte, pero ¿cómo definirías, cómo crees tú o cuáles son los elementos, las características que tú crees que definen esa escritura de Gonzalo? Es que ahí busqué estas palabras, el libro tiene 6 secciones, pero las primeras 5 se mantuvieron y otras nació en pandemia y ya se tomó más tiempo, que es textos en obra, por eso dice escrito, hay escrito anterior, ¿ya? Pero Gonzalo quería el de 1980 como ese margen, ¿ya? Eso lo podemos conversar después. Pero yo le propuse 5 palabras que me parecían donde estaban las dimensiones de Gonzalo, que las propuse y a él le gustaron al tiro y se mantuvieron. O sea, curiosamente, eso las propuse el 2018 y nunca se movieron. Tratamos de moverla o de sacar una, pero al final las dejamos así. Que eran claves, que son claves de obra, o sea, textos sobre su obra específicamente, statement, manifiestos, como el que tenemos acá. Después estaba evocaciones, que eran textos donde Gonzalo, como más fantasías de obra, ensoñación, textos donde está despertando, como un Gonzalo más replegado, ¿no? Luego está transferencias, por ejemplo, que son textos como estudiante y profesor, ¿no? O como narraba con textos universitarios, posiciones, que sería todas aquellas posturas de Gonzalo donde estaban estos textos, margen de instituciones, filtraciones, donde ese es un Gonzalo quizás que algunos conocen más porque dice las cosas por su nombre y están todas dichas ahí. Y luego contextos donde escribe mucho para otros también. Le pedían estudiantes o le pedían amigos. Entonces ahí había como una manera de, no sé si con eso te respondo un poco. Clasificar, ordenar. Y a veces uno podía decir, uno puede pasar de uno a otro, de repente de hecho pasaba un texto para otro lado, pero como que, por ejemplo, evocaciones se podía disolver hacia otras cosas, pero encontrábamos que ahí uno encontraba un tono específico de Gonzalo, no sé. Y luego los textos en obra, que son otro asunto. Que igual sería bueno explicarlo, porque uno ve cómo acá ya aparece en esta primera etapa de su producción, aparece la importancia, va tomando, predomina la escritura, a llegar a un punto donde uno se imagina la obra más icónica de Gonzalo Díaz, que son frases en neón, donde ya la palabra toma el lugar completamente de la imagen. Sí. Bueno, en pandemia, que todos tuvimos mucho tiempo, nos juntábamos por Zoom casi todos los días. Fue ahí donde partió. Yo tenía tiempo, Gonzalo también, y entonces empezamos a revisar los textos y yo empecé con la idea de por qué no vamos recopilando, pero ahí nos ayudó la ayudante, la Camila Moya. Empezamos a buscar como todas las obras que tuvieran textos y como que pasaran, ¿no? Y ahí eso entre que se pensó, se instaló y todo, bueno, pero para explicar quiero mostrarlo un poco. Que son todas, o casi todas, faltan. No, pero digo que uno podría pensar que del 90% de las obras de Gonzalo tienen texto. Claro, es que para que vean un poco que esto no es, no son textos, o sea, tiene desde eso, no sé si se ve. Ya, entonces... Claro, entonces ahí fue cómo pasar, por ejemplo, una letra de neón, una letra, Tratado del Entendimiento Humano, era la de las tortugas bueno, fui aprendiendo mucho de la obra de Gonzalo en eso, pero fue más bien una cosa como de amistosa, un día íbamos conversando y me iba contando y yo iba como... entonces le dije, bueno, pongamos... por ejemplo, en Tratado del Entendimiento Humano hay una que se llama Al calor del pensamiento, ¿no? Que es o resistencia, ¿no?
Entonces pongamos dónde se hizo, el título, dónde fue expuesta y después vamos a poner una fotito. Entonces primero tuvimos harto tiempo eligiendo, y yo no quería fotito, pero elegimos la foto. Como una relación como ilustrativa. Una relación para que hubiese como una concesión, y yo me imaginaba siempre algo como muy alemán, conceptual, sin dar concesión. Hasta que ya sacamos la foto y Gonzalo hizo estas pequeñas paquetitos que son los últimos de como éfrasis o contraéfrasis, porque son la materialidad del texto en obra y su contexto. Entonces es como una éfrasis del productor de la obra, no es un teórico que va de afuera y describe lo que está viendo. Entonces, ni tampoco un poeta que... No. Entonces él sabe muy bien y es muy específico, que de repente me llamaba a la noche y como puse la palabra en y es sobre. O sea, entonces, después de que no suenen, pero están muy específicos como él construyó eso. Entonces, por ejemplo, en vez de decir neón, dice tubo inyectado de vidrio de gas argón. No es neón. Entonces, todo tiene como que es materialmente cada cosa. Entonces, súper valioso en ese sentido. Y esa es muy bonito cómo aparece la materialidad en la escritura. Estaba pensando en esto que Raúl Zurita también llama escritura material, ¿no? Cuando como que el texto desborda la página o la tipografía de tinta sobre papel y empieza a funcionar en el cielo o en el desierto, y en el caso de Gonzalo como una especie de, tú dices la palabra, una mecánica... la oposición entre mecánica visual y mecánica de pensamiento. Claro. Como un artefacto es que él piensa muy bien cada cosa, como cada obra está muy construida e instalada, ¿no es cierto? Entonces, eso sí. Claro, pero como no solamente a nivel de significante, sino que a nivel de objeto, ¿no? La palabra ahí puesta materialmente. Sí. Podemos seguir conversando, no sé si alguien quiere meter la cuchara. Solo que, pero para sumar del capítulo de texto, es que todo fue como, son distintos. Cada sección, cuando me dijo ojalá, y lo pongo al principio, porque fue lo que me contestó en el mail. Yo le dije, Gonzalo, tengo la idea de que hagamos un librito con esto. Y me dijo, me encanta la idea y ojalá sea un librito como secreto, como pequeño. Entonces yo al final traté de articular cada sección como uno de esos libritos. O sea, entonces uno puede entrar por cualquiera, o sea, no hay por qué empezar por el principio. Uno puede abrir cualquiera, cada uno. Ese es el principio enciclopédico que hablábamos también, o sea, que hay una autonomía de las partes. Claro, entonces cuando uno entra igual yo si alguien quiere leer con textos ojalá de principio a fin, eso yo me dio esa libertad para yo elegir cuál iba al principio y al final, y no son cronológicos, sino que traté de ir buscando los tonos de él. Y textos en obra es ya más como algo que podría ser un libro aparte, pero quisimos, todo esto es parte de un fondar de difusión, que el libro fuese una difusión para estudiantes, o sea, que en el fondo tuviese un principio donde uno pudiese, que estuviera en una biblioteca, que no fuese un catálogo. Eso también creo que es importante. Hay algo que tú recoges recién, que hablas como de los distintos tonos y registros, ¿no?, que existen, como que no es un mismo tono, ¿no? No es necesariamente, a pesar de que uno puede decir, especialmente más hacia el final o desde cierto momento, como la escritura y lo político en Gonzalo, ¿no? Como que ahí se arma un fuerte fiato, pero sin embargo me cuesta no pensar en que en un principio ese registro es mucho más sentimental y amoroso, ¿no? Como que pienso en la historia sentimental de la pintura, o sea, cómo es capaz de, parodiando o irónicamente o estratégicamente, agarrar un género que puede ser la correspondencia amorosa, ficticia, por cierto, o a una mujer que imagina, idealizada como la chica Clenso, y cómo utiliza ese registro para meter un problema de la historia, un problema casi historiográfico de la historia de la pintura chilena. Es que él juega con eso. Entonces, eso está... Yo creo que todos los textos de Gonzalo son políticos, pero en todo está esta cosa como de eros, pero de eris también, ¿no? Como, o sea, hay amor, hay discordia muy clara y filia. Y
Entonces los tonos pueden variar, pero hay uno detrás, digamos. Yo no sé si... Esa era la primera pregunta, ¿qué hay detrás? Detrás. Como pienso en el Mago de Oz. No soy Gonzalo. Pues, no pienso en el Mago de Oz. Gonzalo, pero como editora o como alguien que leyó más que cualquiera de nosotros los textos. Nos reíamos mucho revisando algunos textos. Y algunos, por eso, algunos quedaron fuera porque ya fueron como... Pero nos reíamos también como revisando porque él no podía creer que había escrito ciertas cosas. Y en cosas me decía... Claro, por eso hubo un trabajo de edición... Trabajé de cómo convivía un texto del año 80 con uno del 2020, porque claro, me decía yo era completamente insoportable, escribía lleno de corchetes, paréntesis, entonces los limpiamos, los revisamos, hay cosas que las dejábamos, y le decía, no, yo esta no lo puedo dejar, pero pues ya después de un rato resistían, o sea, por eso había cosas, y además, porque es una época que yo no estuve, ni nosotros, sino que hay una época que uno nació mucho después, que era de batalla total. Entonces, ¿cómo también ponía eso ahí? ¿Cómo entraba eso ahí? Y es algo bien determinante que también traspasa, o sea, se traspasa hacia la democracia y los textos más recientes de esa cosa más que polémica, pienso como en algo, una escritura que instala algo bélico y viril, o sea, hay una cosa como un tono que algo queda de eso. Yo creo que hay textos fundamentales ahí, los que están al final de Transferencias, donde habla como, y que lo linkeo después al principio de Posiciones, donde habla de las universidades, ahí ya está hablando de política. Y el primero de Posiciones, de ese capítulo, es una doble delegación soberana, que es la relación entre Estado y universidad, que se iba a llamar así, él le quiso sacar ese título y le puso una doble delegación soberana, pero yo creo que ahí está un eje de Gonzalo, súper fuerte. Y es muy cierto lo que estás diciendo, porque me acuerdo de toda su obsesión con el Código Civil, y es como que si menos mal es rojo y no azul, porque si no podrían como confundirse de dimensión. Entonces, alguien que también viene con ese trabajo de escrituras titánicas o institucionales. Pero el Código Civil, por ejemplo, los pasajes que elige son como amorosos también, domésticos. O sea, siempre está ahí. Un Código Civil escrito por alguien que tenía buena pluma también. Claro. Entonces, da para hablar mucho. También lo que me gustó es que Gonzalo diseñó la portada, él completamente eligió cada color por dentro. Y hay solo 2 imágenes. Sí. La primera es un retrato de la Paz Errázuriz, muy bello, y la segunda... Gracias a Sergio que me ayudó a conseguirlo. Y lo convencimos. Y con una corbata increíble. Sí. Tiene es que había que elegir una foto. En eso sí estábamos de acuerdo que tenía que ser, en un momento ya fue mucho tiempo sacar imagen, y de repente yo pensaba... Se volvió iconoclasta en un momento. De repente quedó la foto de él, pero lo que no transó fue la segunda imagen, que es la que está en este texto, la relación de Estado y universidad, que es la foto, un pantallazo del registro del cuerpo de Salvador Allende en la ambulancia, ¿no? En la ambulancia con esta cruz. Y que dijo, no, esa tiene que ir. Y la foto de Paz Errázuriz, que consideramos, Sergio me ayudó y me hizo ver, porque yo no le gustaba, de repente Gonzalo me decía, esta foto me gusta, esta no. Ahí está la foto. Sí, es que después pueden ver el libro más de cerca, donde aparece con su cigarro, mirando y corbata, como es, yo creo que tiene mucha relación cómo escribe, como medio pirata que es también Gonzalo. O sea, creo que queda muy fijo ahí, además es una foto inédita que no estaba en ninguna parte. Entonces fue muy generosa Paz Errázuriz además encontré bonito que fuera una fotógrafa mujer, además, porque está bien cuidado por mujeres el libro. Gonzalo. Gonzalo. ¿Ah? Gonzalo está, pero se dejó cuidar, digamos, claro. ¿Qué más? Hay harto que contar. Si me quieren hacer alguna pregunta... aprovechen que está... Sí, una pregunta. ¿Tú qué viste de él
en el momento de desarrollar esta obra, ¿lo ve como algo, una construcción de una retrospectiva de su biografía, o lo ve como una obra en sí? No sé si una retrospectiva, yo creo que es una edición de sus textos. No sé si es una biografía, porque no hay una biografía. ¿Pero cómo lo sintió? ¿Qué dices tú? Que son sus escritos. Son sus escritos de artista, que eso lo digo muy bien, es un libro de escrituras de artista, no es, no son textos que él escribió pensando. El género de escritura de artista es que tiene la condición de que el autor tiene otro lenguaje, hablabas tú de. Entonces, en el caso de Gonzalo es la pintura, la instalación, las artes visuales. Y por el lado escribía, entonces esto fue una compilación de eso que escribía y que acompaña la obra, ¿no? Y yo no puedo hablar por él, pero creo que lo siente así, por lo que hemos conversado. Pero sí. Sí fueron textos que todos los escribió y circularon, incluso las cartas las hacía circular. No eran, hay textos inéditos más raros, no sé, una carta a Hans Herzog sobre una instalación en claves. Sí, esos eran más inéditos, pero la mayoría se publicaron, pero en su propio contexto, en un catálogo, pero eso estaba perdido, eso es lo que está. En los años 80 figuraban en carpeta, escritos a máquina, y se los repartían entre 20 personas, fotocopias entre 20 personas, con serigrafías, también que hacía con Nuri González. Que muchos de esos documentos están en el postdocumento, sí, aprovechando el dato, sí, ¿cierto? Que son objetos en sí mismos, porque sí, acá hay una importancia del contenido y el contexto, sí, pero también son artefactos visuales, hay mucha intervención de diagramación, de timbraje, sí, ¿cierto? Todo eso claro, no pusimos nada de eso aquí, no pusimos cómo era el archivo original. También fue una... Pero está la referencia para llegar. Para llegar, sí. Pero, por ejemplo, el texto La caída de los graves, que es muy bueno, después lo siguen unas cartas a Miguel Vicuña, pero el texto La caída de los graves apareció en el Instituto de Arte, en Viña, en la basura, y lo recogió el ayudante del archivo de Bruno, la Felicia. De repente encontré una carpeta y se lo pasa a Bruno, y Bruno me dice, encontré este texto. Y dije, es muy raro, porque ¿por qué me llega ese texto escrito a máquina en rojo? Y era un texto fundamental. La basura de uno es el tesoro de otro. Y no entendíamos por qué estaba ahí, quién lo votó, por qué no había un texto del año 80 de Gonzalo en Viña. Entonces pasaron cosas entre medio como aquí parece que... Y después aparecieron las cartas a Vicuña, que se las tenía Pedro Montes. Y después, claro, entendí que era una conferencia escrita de Gonzalo, solo sabía, pero después él le responde a Miguel Vicuña con 2 cartas que estaban muy buenas, que aparecieron en enero. Y ahí yo decía, no, hay que ponerlo. Con estas mismas cosas que le escribía con un énfasis y todo, entonces ahí pasa eso, como que tienen... Y todo está consignado con una breve nota. Traté de no poner notas al pie, dejar lo más limpio posible eso. Sí. Fede, creo que levantaste la mano. Sí. A propósito de lo que dijiste, Consuelo, de que estuviera a disposición de estudiantes, y más allá del tipo de lectores de los que estamos acá, que somos fans o archivistas, o digamos que ya estamos mirando hacia atrás, ¿qué experiencia has tenido, si la has tenido, y cómo pega es que está desvinculada del contexto inmediato de esta cuestión y que no fue educada en la escena sauna? Sí. ¿Cómo lo reciben la gente que está entrenando? Me encantaría, es algo que va a pasar, el libro se salió a imprenta hace nada, entonces... y dentro está a disposición en metales, y yo voy a repartir como a las escuelas de arte para que haya en las bibliotecas, y la idea, y está a un precio accesible para estudiantes, pero todavía no sé, yo creo que todavía no sabemos lo que va a pasar. Pensaba que en este tiempo, qué sé yo, habías aprovechado, porque vos sos profesora, ¿no? Soy profesora, pero salió en vacaciones, entonces estoy acá hay un estudiante del instituto que vino, que han padecido el libro conmigo todo el semestre, porque les hablaba de él,
Pero cuando salió, ellos salieron de vacaciones. Los tenía invitados al lanzamiento, pero aún no llega, no lo leen, no ha llegado a las Pero manos. recogiendo la pregunta del Fede, ¿qué piensas tú, independiente que uno no pueda tener todavía conciencia del impacto en nuevas generaciones, pero qué piensas tú, por ejemplo, de hoy sobre el lugar de la escritura para la práctica artística? A mí eso sí, yo creo que eso es fundamental. Primero porque creo que una edición la hice yo, pero inédita para los artistas, porque es más grande. Está además, no es que Gonzalo leyó conmigo cada texto, pero yo los dispuse de una manera, está como... y además cuenta un contexto detrás. O sea, en el fondo hay historia, hay escrito. Yo creo que Gonzalo es bien renacentista, es barroco, es deconstructivo. Entonces, uno puede encontrarse con varios registros, desde pintura, instalaciones, arte contemporáneo, ¿no es cierto? Y la idea es como motivar a la escritura y un poco algo que dijo Pablo Langlois, como falta más conversa, más drama, más escribir, más que se escriban de vuelta. Ojalá despierte eso, ¿no? Porque nos hace falta. No, y pensando en la dimensión pública y política de la escritura sobre arte, o sea, cómo efectivamente un texto produce otro texto y puede ir haciendo esa... Sí. No sé si respondo tu pregunta, Federico. Sí, pensé que habías tenido más ocasión, independiente del libro como volumen ya editado, de ir en tus clases pasándole, digamos, sometiendo a los alumnos a... Es que yo hago taller de pintura. Pero hay algo que decir del trabajo de Consuelo. Pero no les pasé nada hasta que estuviera listo. Consuelo tiene una particularidad que no es común, pero ahí hay una similitud con Gonzalo, que además de pintar, escribe sobre pintura, y escribe muy bien sobre pintura, tengo que decirlo. Gracias, Amalia. Y quizás yo creo que ahí hay una especie de algo que te llega más cerca y que no necesariamente se da o no se da por hecho. Además están todos estos clichés y mitos de que los pintores, tonto como un pintor, ¿no? que el pintor o el artista prefiere que siempre sea otro el que escribe por él. Gracias a eso tenemos trabajo nosotros, ¿no? Los curadores, los historiadores, qué sé yo. Entonces, esa primera persona que aparece en una reflexión, no solo sobre su obra, sino sobre las obras de otros. Pienso en tus textos sobre Jimena Christi. Sí. Eso también puede dar luces, ¿no? De esa dimensión. Sí, o sea, yo creo que con Gonzalo enganchamos por la cosa entre la pintura y la objetualidad, por una parte, y luego con la tesis del magíster que él me peleó, que eran 50 páginas, y yo escribí 100, y era como que lata, 100 páginas, Consuelo. Y después le leyó y me dijo, está buena las 100, no, puede tener menos, esto no puede tener menos de 100 páginas, y era como un drama, mi tesis del magíster, como un drama de la pintura a la objetualidad. Me gusta un poco que haya dramaturgia. Y ahí por eso se trabajó eso, y ojalá contagie, pero no los he... No es catequesis. No quiero, además trato de no contaminar mucho con lo que estoy haciendo a los estudiantes, después les llega. ¿Es cierto eso? No han leído ni un texto de Gonzalo, no. Bueno, es momento de hacerlo. Es que sí. ¿Hay más preguntas? Paz. Sí. Bueno, primero felicitaciones, Consuelo, por este trabajo enorme de años en el que te obsesionaste, yo creo. Sí, pero no trabajé sistemáticamente. De repente me naufragaba, me desconcentraba. Estábamos todos preocupados. Sí, me pasan cosas. No, pero fue un trabajo que increíble ver el libro ya como objeto. Me pasó algo similar a la experiencia que tú cuentas. Yo cuando escuché a Gonzalo también, creo que fue para la presentación de Filtraciones, que encontré increíble el texto que leyó. Sí, ¿no? Así como encontré muy alucinante, no me había, yo creo, encontrado hasta ese momento con un artista, con un pintor que escribiera así de bien, y allí es algo que me importa, me inquieta, me interesa mucho estos vínculos entre escritura, imagen. Entonces, bueno, no he leído todavía el libro, pero es un
un lujo poder tenerlo. No, me quedé con una duda en relación a una pregunta que te hacía la Amalia, de cómo hicieron el traspaso de estos textos que están o que son obras, o que están en las obras. No sé, Ronquien, por ejemplo, tiene texto. Sí. O ahí mismo atrás Sí. hay Sí, texto. esos no están, Eso no porque está. no pusimos todo. Es que toda obra de Gonzalo tenía texto y podía quedar un libro de 500 páginas de eso. O sea, igual por eso fue una selección. Ujú. Pero ¿cómo hicieron en las obras que son texto, que tienen texto, cómo las pasaron al libro? Es que está... Yo voy a buscar un Sí, ejemplo. hay un diseño entre que con Gonzalo y las Antonia Sabatini estuvimos pensando cómo hacer el traslado. Entonces tiene 4 tipos de textos los textos en obra. Arriba a la izquierda el título de la obra y su crédito, simple. Voy a elegir medio al azar, Sí. pero no, Lonquén, que está en la sala de al lado, que quienes no conocen la obra aprovechen de verla, es un lujo tenerla, Sí. donde está la transcripción que respeta tipografía y diagramación, por ejemplo. Entonces ahí hay una traducción como matérica Sí. o formal de la escritura. Sí, sí. Y tiene esos 4 tipos de texto para mostrarles. Si podéis mostrar Lonquén, seguir con Lonquén, porque... Ya. ¿El que sigue después? El mismo, Ah, ese ya. mismo. Ya, Lonquén. Arriba tiene el título Lonquén, donde fue expuesto y dice que está ahora a permanencia en la colección de Il Posto. ¿Dónde está? Luego está esta pequeña éfrasis de cómo se hizo. La puedo leer porque así pueden ir a ver la obra. Ah, pues está. Mucho más fácil. Sí, es que Y luego, visita guiada. entonces tenía, eso le digo, eso es Sí. Gonzalo, desde el 2020, por eso ya, el 2023 logramos que esto no fuera foto. Y ahí escribió esto, y en esto estuvimos discutiendo en buena, pero discutiendo cada cosa, porque había y que... son textos muy valiosos. Porque de repente igual, por eso había que... Debo decir que había momentos que era como, había que dejar reposar un rato. Pero bueno, quiero decir, Lonquén, luego tiene pequeña texto ekfrásico, el texto en obra, y esto que Gonzalo le ponemos notas flotantes que apuntalan a las obras, que le decíamos moscas nosotros, pero son como drones, o en realidad a veces son traducciones. En este caso dice, paráfrasis de una carta de Freud a su amigo Fleiss, ¿no? Que es el sueño que tiene. Entonces pueden ver, ¿no es cierto?, en esta casa, el 12 de enero de 1989, que es el día que nació la Amalia, le fue revelado a Gonzalo Díaz el secreto de los sueños. Y Gonzalo escribe lo siguiente: frase impresa en serigrafía con tinta negra por el reverso de los vidrios de 14 pequeños cuadros que enmarcan mediante moldura lacada negra un rectángulo negro de papel lija al agua. Cada marco está coronado por una pequeña lámpara de bronce y tiene ensamblada en su travesaño inferior una repisa igualmente lacada que sostiene en su vaso de vidrio facetado con agua a medio llenar, instalados 7 de estos marcos a la derecha y 7 a la izquierda del espacio levemente trapezoidal, numerados cada uno con notación romana del 1 al 7 y del 8 al 14, con letras de bronce conforman una especie de dromos que se desarrolla frente a una estructura de andamio de cuartones de madera que sostiene contra el muro del fondo 3 toneladas de piedras bolones del río Maipo, numerados mediante plantillas con pintura blanca. Eso. Ahora, esos registros son... y eso no era, o sea, partió y de repente la palabra drones se demoraba hasta cómo daba con esa palabra. Esa es la palabra. Entonces tomó ese tiempo de ajustar muy bien eso. Hay otras que tienen más contexto, son diversos. Hay unas que pero son muy breves, también va como variando mucho. Es material nuevo, en el fondo, además. Eso es nuevo. Reciente. Por eso, claro, entonces por eso son escritos 1980-2020 y texto en obra, que ya son más recientes. Claro, texto en obra es hasta 2025. Hasta 2024 terminamos de ajustar, sí. De ajustar porque de repente Gonzalo a las 3 de la mañana se le ocurría que por eso que era sobre y no en.
Y me lo escribía y yo lo mandaba y lo arreglaba, lo digamos como, por eso se fue, y por eso puse Gonzalo Atornilla hasta la última tuerca, lo pongo hasta incluso las que vemos sueltas, porque era un poco más, un poquito más, y ahí estábamos. Pero esa anécdota creo que refleja también que tiene los tormentos propios del escritor, o sea, que sobre no es lo mismo que en pero el tormento es como del hacedor, porque de repente decía, no es. Claro, es que la serigrafía no era por el escritor, era tratar de dar exactamente como lo hizo. Entonces, eso... Hay un texto que está y el epílogo, debo decir que solo lo que escribí tiene que ver con cosas que él me iba diciendo. O sea, está mi experiencia, pero hay muchas cosas que me iba como diciendo, repitiendo, que finalmente salió eso, que es más personal, pero que está como, no lo podría haber escrito como desde afuera. O sea, hay una especie de como cuestiones que ya estaban hace mucho rato circulando, repitiéndomelas en cada conversación, con lo que armé eso, sí. Quizás. ¿Preguntas? Ahí. Para las dos, una pregunta un poco difusa, pero espero que se entienda. Quería saber si, para Consuelo y también, si después de leer los textos, se transforma la comprensión o la visión que tienen ustedes de la relación entre texto y pintura en Gonzalo Díaz. O sea, si ven a través de los textos como algo que ilumina la obra de otra manera, y también si en los textos mismos aparece como un pensamiento sobre la imagen que dialoga o no tal vez con la obra. ¿Es difuso? Sí, es que aparece por muchas entradas y es como racimo, porque de repente está escribiendo de un estudiante. Hay un texto precioso que son de unos estudiantes que desaparecieron, entonces los puse en evocaciones, que una carta sobre Greca da Pelo y otra sobre Lina Sinisterra. Yo traté de ubicarlas, no las encontraba en ninguna parte. Y ahí habla de pintura, por ejemplo, y está hablando sobre otro. O sea, hay textos donde habla de su pintura, pero a veces cuando habla de otro también uno empieza a entender cosas por el lado. Y de esas está lleno. O sea, el libro se lee, o sea, yo puedo encontrar alguna, pero está lleno. Entonces sí ilumina, de todas maneras, no sé si ilumina, pero te hace reflexionar más cómo está pensando la pintura, pero la visualidad. Y la obra y o sea, no solo pintura, sino la obra, el contexto, sí, dónde la instalación, estamos. el objeto. Sí. Sí, yo concuerdo contigo, Consuelo. Mi conocimiento de la obra de Gonzalo Díaz es mucho más pequeña. De hecho, mi periodo favorito es este periodo. Entonces, donde precisamente la relación, si bien con la escritura es evidente, no tiene esa implicancia que después va a tener, ¿no? Es un poquito más quizás inconsciente, pero ya se ve que la escritura empieza a tomar posición dentro de su obra. Desde el lugar quizás más tradicional, que puede ser como a pie, donde va la firma, o en el grabado donde va el título, pero no es un título, son fragmentos de la marcha triunfal de Rubén Darío. Entonces yo decía, pero me imaginaba en el 80 a Gonzalo Díaz leyendo Rubén Darío, ¿no? Como había algo raro ahí, y también había algo muy, muy íntimo en la escritura, ¿no? Como pienso en su primera felación, en el auto de su madre, donde él cuenta este recuerdo, porque obviamente lo pinta el 85, y esto había pasado el año 40, y está escrito ahí. 67. Perdón, 67, gracias. Entonces también el sueño de Freud, o sea, también hay una relación como con el habla, la escritura, el inconsciente, y pienso en esas, como tú decías, esas frases o drones que él pone para apuntalar algo,
Yo creo que la escritura también en él son como alzaprimas, que después van a ser evidentes, ¿no? La muleta, la alzaprima, Cuñas, las cuñas, ¿no? Sí. De hecho, los periodistas dicen cuña cuando sacan como una frase de contexto y tiene suficiente solidez para marcar una idea. Y es parte de su andamiaje, ¿no? Es parte bien fundamental y te hace buscarla, ¿no? Por eso decía como las distintas formas de entender cómo se hace presente esa escritura. En Los hijos de la dicha, por ejemplo, ese hermoso tríptico gigante que está en la colección del Museo de Bellas Artes, está fuera, ¿no? El texto es como un volante, ¿no? Como una especie de acción que acompaña ese despliegue, pero es tan clave que yo creo que es parte de la obra, constitutivamente y desde un comienzo, quizás, ¿no? Hasta el final. Bueno, es cosa de... Aquí está la prueba de eso. Sí, yo creo que como todo libro, muchos se pueden encontrar con un Gonzalo que no conocen. Puedo decir, no, cuando nada que ver, porque me autorreferente, pero cuando salió el libro de mi abuelo, de Ernesto Rodríguez, que todo el mundo pensaba que tenía una forma y se encontró con un Ernesto más melancólico, por ejemplo. Entonces yo creo que hay dimensiones que están ahí que uno no se las imaginaba. De la misma manera que cuando, no sé, yo vi su trabajo la primera vez, que no eran estas pinturas, sino en clases de historia del arte chileno, Unido en la gloria y la muerte, o sea, yo decía que era una cosa así, y fui a esta charla en la Vipro, y para mí era como una obra como fría. Entonces yo lo primero le dije, bueno, esa fue una cuestión que le dije, a mí me hace falta algo donde alguien pueda entender tu obra después, porque pasaba de una arquitectura a otra, que no era lo mismo, por ejemplo, con uno de los artistas de su generación, de Eugenio Dittborn, ¿no es cierto? Que dice Pablo Yersun, Eugenio Dittborn se las arregla siempre para bailar en la misma baldosa sin repetirse, siempre en la tela, pero Gonzalo cambiaba, costaba entender su trabajo. Entonces, por eso ahí empezó la conversación de cómo hacer algo donde uno pueda acceder, en texto en obra, esa era como mi intención, como acceder a este tipo de obra. Y después yo le decía, a mí me parece que esa obra tuya es súper fría. Y me decía, no es fría, oiga. ¿Cómo que me dice que es fría? ¿Cómo va a decir, está loca? Le decía, pero que es como fría, todo es como una máquina, como, ¿quién hizo eso? Entonces de ahí aparece más en los textos. Como, por ejemplo, me decía, pero si Unidos está entera dibujada. Los neones son mis clases de dibujo. Las cosas que están instaladas son dibujo. O sea, hay una traslación, por eso de la pintura, de las clases de dibujo, del Bellas Artes, muy fuerte. Entonces, creo que eso sí está por todos lados en los textos. O sea, hay como, bueno, una época que se acabó, digamos, porque Gonzalo fijó un momento de la historia del arte chileno que ya cambió, ya Chile no es ese, ¿no? Ese también. Y es como que yo siento que todo eso está por distintos lados de los textos, sí. A mí me gustaría decir algo en relación a lo que tú dijiste, en el ejercicio como del éxtasis, ¿no? De describir realmente la imagen. Igual se devela lo singular de la mirada de la persona que realiza este ejercicio sobre la imagen. Hay una obra cuyo texto está recogido en la sección de texto en obra, que es la serie de trabajos que hace a partir de la beca Guggenheim, ¿no? Esta marcación de territorio. Sí. Y hay uno que es antes del envío a Chile Vive, ¿no? Que es como tan icónico, donde en vez de aparecer la chica del Clenso y el mozo, el marco de la obra está recortado y acoge unos pequeños cuadritos donde es un éxtasis de estas imágenes. No sale la chica del Clenso y el mozo, sino la descripción en texto que nace de estas dos figuras. Y es divertido porque reparan en la chica del Clenso, dice esto, no sabemos qué pesa en su bolsillo. Entonces ahora, cada vez que veo la imagen de la cara en su bolsillo, con el mozo lo describe así como entre 40 y 50 años, quizás chileno, quizás argentino, y el mozo está vestido así como, y pienso en los mozos de los bodegones en Argentina. Yo creo que es más argentino, porque esa ropa así, entonces ahora los veo como de una manera como más cálida y diferente, guiado por su escritura estética, ¿no? Entonces, si aquí lo hizo con
esta obra lo tenían en la obra, estaba Sí, el texto. sí. Pero si ahora lo hizo a propósito de obras que no lo tienen, va a guiar nuestra mirada respecto a su imagen. Esa es la idea, o sea, que por eso era como que tenga ahí para investigadores que más Un adelante regalo. quieran entender esta obra que es muy especial. O sea, yo no creo que se vuelva a producir porque no están las condiciones, van a cambiar la obra que se produjo, que armó y que fijó Gonzalo. O sea, bueno, por eso hice este libro, por eso era tan difícil decir, ya vamos con todo, o sea, qué dejar, qué poner, por eso también les dije, estaban las entrevistas y quedaron todas fuera, no porque no fueran interesantes, pero desviaba otro el tono, yo quería que estuviera el tono de Gonzalo, solo su tono, solo su voz. Así que eso espero que lo encuentren y que los haga pensar y comprender más. Una pregunta. Para mí es primera vez que me introducen a este tipo de arte. No he leído ningún tipo de libro de este estilo, entonces mi consulta sería, este libro sería una buena introducción como para este tipo de clientes, como para poder entenderlo y acercarme más. Hay otro, pero es que siempre se pueden entrar por distintas partes, pero yo creo que se podría entrar por un artista, de repente por un artista. Uno se hace artista. No, claro, te tiene que llamar, pero además están nombrados otros. Pero no digo que este es como de arte contemporáneo en general, sino un artista, pero están nombrados casi varios. Entonces uno puede acceder a través de este libro y después decir, ¿quién es Pablo Ferrero? ¿Quién es Carlos Boñi, que está? Porque, ¿quién es? Y ahí tú puedes ir investigando. Me Sí. llamó harto la atención. He estado, quizás a veces cerraba los ojos parecía que estaba mirando, pero me concentré harto en todo lo que dije. Gracias. Muchas Amable. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces quiero que, no sé, le demos un aplauso a Consuelo, felicitaciones. Gracias. Muy lindo, muy buen trabajo.